Debido al caos absoluto en el que está envuelto el fandom de esta serie últimamente, la verdad es que se me había olvidado lo importante que es este tomo para la historia principal. Terminamos finalmente el arco de los Juegos del Sacrificio y tenemos uno de los mejores plot twists de toda esta obra. Revisemos el tomo número 24 de Jujutsu Kaisen. Vámonos paso a paso, vamos a revisar la portada, porque para muchos esta es la peor de toda la historia, o sea, de la historia de Jujutsu, no de la historia del manga en general, que a ver, no les voy a mentir, sí se ve medio extraña, más que nada por las manos, no sé qué estaba intentando el señor Akutami por ahí, pero pues tampoco me parece nada del otro mundo. Es cierto que cualquier otro personaje de los nuevos que aparecieron aquí podrían haber funcionado de maravilla, pero bueno, no me quejo porque la que vamos a tener después de esta vale por completo la pena. Así que nada, aquí la tenemos protagonizada por Hana, con la encarnación de ángel ya activada, tenemos un fondo un poquito gris, mientras que en la parte de abajo tenemos los créditos de la obra, junto con el número del volumen y el título del mismo, la encarnación del feto de la maldición, que coincidentemente es el mismo título del tomo número 2. Más adelante veremos la conexión entre estos dos volúmenes, la cual a mí me voló la cabeza cuando la leí originalmente. Para la edición interior tenemos una vez más a otro Kogane, el de Tsumiki más específicamente, y en las pestañas tenemos al señor Gege Akutami hablando un poquito acerca del síndrome de impostor que le da cuando alguien alaba su arte. Y de este lado no tenemos maldición, tenemos más bien un dedo, pero no es el dedo que ustedes esperaban, aunque sí es uno que ya conocemos bien. Les voy a dejar el misterio para más adelante. Y finalmente, ya como es tradición, tenemos aquí el primer dibujo del volumen, donde vamos a encontrarnos al señor Kusakabe sentado en este parque que ya vimos en el tomo número 13, justamente donde está él en la portada, nada más que aquí nos encontrábamos una maldición en lugar del hechicero. Y así es como llegamos al final de esta tendencia de repetir los lugares que tuvimos en los volúmenes anteriores. Tengo mucha curiosidad de ver qué vamos a tener en el tomo número 25. Y ahora sí, vamos a colocarlo en el mueble. Estamos llenando ya esta parte de aquí, se me hace que voy a terminar moviendo a otro lugar los que no son parte de la franquicia. Ya llevamos 25, incluyendo el tomo número 0. No creo que falten muchos, yo creo que sí van a caber aquí en el mismo espacio. Y ahora sí, ha llegado el momento de revisar la historia de este volumen. Se las vendí mucho al principio de esta review y no es para menos. Si recordarán, al final del volumen anterior nos quedamos en que el señor Kenyaku había estado planeando una invasión de soldados a los juegos, debido a que prácticamente les había vendido a los hechiceros a diferentes gobiernos del mundo, explicándoles cómo funcionaba la energía maldita y cómo podría funcionar eventualmente como fuente de energía completamente natural, aunque bueno, sabemos que no era más que parte de su plan para acelerar el juego. Básicamente quería meter más fichas para que se acelerara el proceso de llenado de energía de las barreras, y si van a dar cuenta de la peor manera, vean nada más este panel, es increíble. A final de cuentas, ninguno de estos soldados van a ser problema para los hechiceros, ellos están un poquito más centrados en las reglas del juego del sacrificio y de cómo no tenían atajos para poder conseguir lo que querían. Y antes de pasar a la ejecución de este plan, me gustaría mostrarles tres paneles que yo creo que son muy importantes para la historia, o más bien que me gustaron y que le gustaron al fandom en general. Primero tenemos aquí la historia de cómo Hana conoció a Fushiguro. Resulta que ella había sido secuestrada de alguna manera por una maldición que fingía ser su mamá, y el señor Fushiguro fue quien la encontró junto con la ayuda de su perro imperial blanco, el que murió precisamente en el tomo número 2. También tenemos la primera mención de Nobara después de como 6 tomos, donde Yuji simplemente comenta que le da mucho miedo considerar que Hana está sustituyendo a Nobara en su grupo. Se me hizo muy extraño este comentario, o sea, yo sé que tiene sentido con el personaje de Yuji, pero yo creo que ni él, ni Fushiguro, ni nadie estaba considerando que Hana iba a ser la nueva protagonista. Así que no sé, llámeme paranoico, pero yo creo que esto puede significar que Nobara todavía sigue por ahí. Y finalmente tenemos este panel de Gojo diciéndole a Ijichi que deje de ser un hechicero porque no tiene talento y que se va a morir muy rápidamente, lo cual es cruel, yo lo sé, pero también creo que se lo dijo de buen corazón. Es por eso que se terminó convirtiendo en un director asistente. Pero bueno, eso es todo por el monologueo de esta historia. Está todo a punto de volverse una locura. Justo cuando Fushiguro y los demás estaban por iniciar su plan, las barreras de Japón van a empezar a hacer algo extraño. En algunas partes se contrae y en algunas otras se alargan, y justo en ese momento es cuando Tsumiki termina de entrar en la barrera. Están a punto de sacarla del juego, justo como habían planeado desde un principio. Fushiguro procede a darle 100 puntos para que se pueda salir de esta locura, y justo cuando estaban tan cerca de lograr la meta que tenían de todo este arco, todo lo que hicieron hasta este momento, todito fue para poder lograr esto, es cuando la cosa parece irse al mismísimo demonio mismo. Tsumiki, entre mil comillas, termina agregando otra regla que no era salir del juego, hace posible poder entrar y salir de las colonias, y es aquí cuando le hace el clic a la cabeza de Fushiguro. Esta no es Tsumiki, esta es una de las hechiceras que reencarnó desde hace 1000 años, simplemente estuvo fingiendo todo este tiempo que era su hermana para poder llegar a este punto y poder moverse libremente, más que nada porque también está buscando a Sukuna. Y hablando de Sukuna, a partir de este volumen es cuando Gege me va a volver paranoico y me va a recordar que cada cosa que se dijo, sin importar cuándo, va a tomar relevancia eventualmente, porque el rey de las maldiciones va a activar el voto vinculante que hizo desde el tomo número 2. Así es, hace más de 4 años cuando se publicó aquí en México.
mágico. Por si no lo recuerdan, en el tomo número 2, Sukuna accedió a reconstruirle el corazón a Itadori a cambio de que cuando dijera cuánto tiempo le entregara por un minuto su cuerpo, con la condición de no hacerle daño a nadie, y que también olvidara por completo este trato. Por eso Itadori no pudo hacer nada para detenerlo. Así que dicho y hecho, aprovechando todo el caos, Sukuna recita estas palabras, que por cierto estuve investigando por ahí. Creo que para muchos es más común recordar estas palabras como encadenar o enchain, dependiendo en qué idioma hayan leído la historia. Así que yo me fui directamente a preguntarle a Antonio Valdés, el traductor tanto del manga como de la más reciente temporada del anime, sobre por qué él había elegido una traducción tan diferente a lo que los demás países habían utilizado, y me comentó que realmente la palabra que utiliza Sukuna en el idioma original es un arcaísmo, o sea, es una palabra que ya no se utiliza y que ha visto mermado su significado exacto conforme pasa el tiempo. Así que investigó cuáles eran los significados posibles, encontró que uno de ellos era cuánto tiempo, y le pareció más lógico que eso es lo que iba a decir Sukuna después de tanto tiempo para activarla, y ese es el resultado de ese tipo de adaptación. Yo creo que quedó bien, me hace más sentido que diga cuánto tiempo que encadenar, a menos que en el futuro se revele que encadenar tiene otro significado para él, pero bueno, por el momento aquí lo tenemos. Sukuna termina tomando el cuerpo de Itadori, inhabilita a Hana muy rápidamente, y aquí por lo que parece podemos ver el proceso para crear uno de sus dedos, aunque no se especifica qué demonios hace, nada más vemos como la energía maldita se concentra en el meñique de Itadori y Sukuna procede a arrancárselo, lo cual es bastante llamativo porque el sujeto se la jugó por completo, no estaba seguro si la condición de no lastimar a nadie incluía también a Itadori, pero parece que no, por lo que lo único que podemos aprender de esta situación es que incluso Sukuna de mínimo le tiene respeto a las consecuencias de romper un pacto. Pero en fin, la meta final de su plan no era precisamente arrancarle un dedo a Yuji. Aquí vemos que el pobrecito de Megumi ya estaba listo para invocar a Majoraga, sin embargo, antes de poder hacerlo, Sukuna deshace el sello y tras darle de comer el dedo a Megumi, finalmente ha cambiado de recipiente maldito. Y ya como es costumbre por parte de Gege, lo que puede salir mal va a salir peor, pero también nos va a dejar ver un montón de cosas que va a rellenar varios huecos que habíamos tenido hasta el momento en la historia y que va a plantear muchas incógnitas más. Por ejemplo, aquí vemos a Itadori siendo lanzado a través de varios edificios y sobreviviendo a ello, por lo cual esto ya no puede ser un cuerpo normal. Aquí podemos ver la quimera o el Nue de Fushiguro en un tamaño colosal, que yo quiero creer que es de este tamaño por la cantidad de poder maldito de Sukuna. También vemos finalmente la técnica ritual de Ángel, con la que se supone que iban a acabar con Sukuna. Se trata de la escalera de Jacob y realmente estaba dañando a Sukuna, de no ser porque Hana deja de ejecutarla, ya que Sukuna le hace creer que Megumi ya estaba siendo el que tenía el control de su cuerpo, solamente para atraerla y darle un mordisco en el brazo. Nunca habíamos visto a Sukuna hacer algo parecido, y yo creo que esto es algo muy importante para entender sus poderes, así que también guárdenselo en alguna parte de su cabeza. Pero bueno, como les comentaba, Itadori sobrevivió a tremendo trancazo que le dio Sukuna, y no solamente eso, lo vemos utilizar un poder físico que nunca habíamos visto en él. A pesar de que ya era alguien bastante fuerte, el sujeto literalmente brinca del suelo al edificio rompiendo el piso, así que algo debe de haber ahí con su fuerza, no creo que sea coincidencia. El mismo Sukuna está sorprendido, lo cual es muy poco común, menciona que aquella vez hizo algo y también menciona que Kenyaku hace cosas bastante escalofriantes, por lo cual puede que Sukuna sí entienda qué demonios está pasando con el protagonista. Y aquí nos regalan un poquito de lo que puede hacer el rey de las maldiciones. Vemos a Itadori caminar a través de los desmantelar de Sukuna. Esto recordemos que es gracias a que estuvo viviendo con él en el mismo cuerpo. Recordemos que las técnicas rituales son más débiles encima de su propio usuario, es por eso que Itadori ahora puede resistirlos mejor, aunque bueno, también tiene un poquito de ayuda de Megumi, que está haciendo fluctuar la energía maldita de Sukuna. En fin, aquí ya se empezaba a complicar la cosa, porque también Maki iba a llegar a la pelea, y entre los dos ya estaban dándole pelea, por lo que una vez más Uraume va a venir para ayudarlo a escapar, y en la salida no van a hacer otra cosa más que burlarse del pobrecito de Yuji. Comentan que se parece bastante al sujeto de Harima, y esta frase en su tiempo hizo que la gente se pusiera a crear teorías a lo loco. Sin embargo, creo que ya está bastante explicado. Hay una estatua en esa ciudad que se parece bastante a Itadori en este panel, así que no creo que haya tenido otra intención el señor Akutami, pero bueno, con Gege Akutami nunca se sabe. Y bueno, eso le pone punto final a los juegos de la extinción, o bueno, al arco, porque los juegos todavía continúan y todavía nos incluyen un par de capítulos más donde podemos ver un par de cosas más interesantes aquí adelante. Uraume, Kenyaku y Sukuna se van a ir a este espacio de entrenamiento que tenían los Zenin en su casa, donde Maki terminó de despertar y donde Toji Fushiguro era enviado a pelear con maldiciones, y aquí es donde van a llevar a cabo el proceso del baño, que es básicamente concentrar energía maldita y filtrarlo hasta que se vuelva un líquido negro. Esto es algo que se suele utilizar para crear herramientas malditas. Sin embargo, Sukuna lo está utilizando para hundir el alma de Megumi en lo más profundo del cuerpo y así poder controlarlo mejor, evitar lo que le estaba pasando hace rato en la pelea con Yuji, de tener fluctuación en el poder maldito. Y ahora sí, ya para terminar, tiene una cita a la que atender. La hechicera que poseyó a Tsumiki se llama Yorozu y parece que está enamorada de Sukuna, lo reta a un duelo y le dice que si gana, se va a terminar casando con él. Y Sukuna acepta, no solo porque sabe que va a ganar, sino porque ganarle a esta hechicera significa también acabar con el cuerpo de Tsumiki estando en el cuerpo de Megumi, lo cual terminaría hundiendo aún más su alma. Así que esto va a ser una pelea en serio, una pelea al 100% de sus capacidades. Yorozu tiene la técnica maldita de crear, que es la misma que la hermana de Maki, Mai, nada más que ella sí tiene una buena salida de
poder maldito, por lo que termina creando una especie de armadura de insecto, mientras que Sukuna va a utilizar esta pelea para practicar su manejo de Mahoraga. Parece que ya lo domó, aquí tenemos la rueda en su cabeza que lo demuestra, y ahí es donde nos vamos a quedar en este volumen. Pero bueno, tremendo volumen que hemos tenido en esta ocasión. Este fue el momento en el que yo ya no pude esperarme a la publicación de Panini y tuve que saltar a la publicación semanal, porque yo sabía que ya no podría parar de spoilearme en redes sociales. Esto de verdad se volvió tendencia mundial, así que mi experiencia cambió un poquito a la hora de leer estos volúmenes de Panini, porque antes era prácticamente la primera vez que los leía, pero ahora puedo notar las cosas mucho más detalladas, así que premio doble para experimentar esta historia. Así que hasta ahí la vamos a dejar el día de hoy. Espero que les haya gustado la review. Ya saben que mi nombre fue Miguel Solís y nos vemos hasta el próximo video.